Memoria corporal, cerebro, mente y cuerpo en el camino hacia la sanación del trauma. Capítulo 1. Introducción. El impacto invisible del trauma. El trauma es una realidad omnipresente en nuestra sociedad, aunque a menudo permanece invisible. Detrás de muchas enfermedades crónicas, comportamientos autodestructivos, adicciones y trastornos mentales, se esconde la sombra de experiencias traumáticas que han quedado grabadas no solo en la mente, sino también en el cuerpo. Cuando experimentamos un evento traumático, sea un accidente, abuso, pérdida o cualquier situación que sobrepasa nuestra capacidad para responder adecuadamente, nuestro sistema nervioso queda marcado. El trauma no es simplemente un evento del pasado, es una impronta que altera la forma en que nuestro cerebro y cuerpo funcionan en el presente. Durante décadas, el enfoque para tratar el trauma se ha centrado principalmente en hablar sobre lo sucedido o en utilizar medicamentos para aliviar los síntomas. Sin embargo, la investigación moderna ha revelado que estas aproximaciones, aunque valiosas, son insuficientes para muchas personas. El trauma se almacena en nuestro cuerpo a nivel celular, altera nuestros sistemas de alarma internos y modifica la forma en que procesamos la información sensorial. Imagina a Elena, una mujer de 42 años que sobrevivió a un grave accidente automovilístico hace 5 años. A pesar de que sus heridas físicas han sanado y ha hablado extensamente sobre el accidente en terapia, continúa experimentando ataques de pánico cuando escucha el sonido de frenos chirriando. Su corazón se acelera, su respiración se entrecorta, y su cuerpo entra en estado de alerta máxima. Su mente racional sabe que está a salvo, pero su cuerpo sigue reaccionando como si estuviera en peligro mortal. El caso de Elena ilustra perfectamente cómo el cuerpo lleva la cuenta del trauma. Su sistema nervioso ha quedado programado para reaccionar ante ciertas señales como si el peligro fuera inminente, incluso cuando conscientemente sabe que está segura. En esta serie, exploraremos cómo el trauma afecta nuestro cerebro, mente y cuerpo, y más importante aún, cómo podemos utilizar este conocimiento para encontrar caminos efectivos hacia la sanación. Descubriremos que la recuperación no solo implica procesar recuerdos o cambiar patrones de pensamiento, sino también restablecer la sensación de seguridad en nuestro cuerpo, reconectar con nuestras sensaciones físicas y aprender a regular nuestras respuestas fisiológicas. El viaje de recuperación del trauma es profundamente personal, pero también profundamente físico. A través de enfoques innovadores como EMD, yoga, neurofeedback, mindfulness y diversas terapias somáticas, las personas pueden reclamar sus cuerpos y sus vidas después del trauma. Estas aproximaciones no son alternativas exóticas, sino métodos basados en la comprensión científica de cómo nuestros cerebros y cuerpos responden al trauma y cómo pueden reorganizarse hacia la salud. Te invito a acompañarme en este recorrido para comprender cómo el trauma deja su huella en nuestra biología, más importante aún, cómo podemos transformar esas marcas para reconstruir nuestras vidas después del trauma. Capítulo 2. Comprendiendo el cerebro traumatizado. Nuestro cerebro es un órgano extraordinariamente complejo, diseñado para protegernos y ayudarnos a sobrevivir. Cuando experimentamos un trauma, este sistema de protección puede quedar bloqueado en un estado de hipervigilancia constante, como un sistema de alarma que no se puede apagar. Para comprender cómo funciona esto, debemos familiarizarnos con 3 regiones cerebrales clave en la respuesta al trauma: el tronco cerebral, el sistema límbico y la corteza prefrontal. El tronco cerebral, a veces llamado cerebro reptiliano, es la parte más primitiva. Regula funciones corporales básicas como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Durante una amenaza, el tronco cerebral inicia respuestas automáticas de supervivencia, lucha, huida o congelamiento. En personas traumatizadas,
Esta región puede permanecer en estado de alerta constante, manteniendo el cuerpo preparado para el peligro incluso en situaciones seguras. Por encima del tronco cerebral encontramos el sistema límbico, nuestro cerebro emocional. Aquí se encuentra la amígdala, un pequeño grupo de células con forma de almendra que funciona como nuestro detector de amenazas. La amígdala registra toda experiencia emocionalmente significativa y, en casos de trauma, puede volverse hipersensible, interpretando situaciones neutras como peligrosas. También encontramos el hipocampo, crucial para contextualizar nuestras experiencias y formar memorias coherentes. El trauma puede afectar al hipocampo, dificultando la integración de los recuerdos traumáticos en una narrativa completa. Finalmente, tenemos la corteza prefrontal, nuestro cerebro pensante, responsable del razonamiento, planificación y regulación de nuestros impulsos emocionales. Esta región nos permite evaluar situaciones, tomar decisiones conscientes y comunicarnos efectivamente. Durante una experiencia traumática, la corteza prefrontal puede desconectarse, lo que explica por qué muchas personas no pueden pensar claramente o expresarse verbalmente durante momentos de terror extremo. Consideremos el caso de Carlos, un veterano de guerra de 35 años. Mientras camina por el centro comercial, alguien deja caer una bandeja metálica que produce un fuerte estruendo. Instantáneamente, su amígdala identifica el sonido como una amenaza, similar a una explosión, su tronco cerebral dispara una respuesta de lucha o huida, acelerando su corazón y preparando sus músculos para la acción, y su corteza prefrontal se desconecta temporalmente. Antes de que pueda procesar conscientemente lo ocurrido, Carlos ya está agachado detrás de un mostrador, cubierto de sudor, con la respiración agitada. Su cerebro ha reaccionado como si estuviera nuevamente en zona de guerra. Los estudios de neuroimagen han revelado cambios significativos en el cerebro de personas con trauma. Por ejemplo, se ha observado que la amígdala muestra mayor actividad, mientras que áreas como la corteza prefrontal y el hipocampo pueden mostrar reducción en volumen y actividad. Este desequilibrio explica muchos síntomas del trauma: reacciones emocionales intensas, dificultad para regular emociones, problemas de memoria y atención, y sensación de desconexión del presente. Lo fascinante es que, gracias a la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones, estos cambios no son permanentes. Con las intervenciones adecuadas, el cerebro traumatizado puede reaprender a funcionar de manera equilibrada. Esta comprensión neurobiológica del trauma no solo valida las experiencias de los sobrevivientes, sino que también ofrece esperanza. El cerebro traumatizado puede cambiar, adaptarse y sanar. En los próximos capítulos, exploraremos cómo diferentes enfoques terapéuticos aprovechan esta neuroplasticidad para ayudar a restablecer el equilibrio cerebral después del trauma. Capítulo 3. El cuerpo como testimonio, cómo el trauma se almacena físicamente. El problema con el trauma no es solo que haya sucedido en el pasado, sino que el cuerpo continúa viviéndolo en el presente. Esta profunda observación de la investigación moderna sobre trauma nos introduce a uno de los aspectos más reveladores del trauma, su manifestación física. Cuando experimentamos un evento traumático, nuestro cuerpo registra esta experiencia en múltiples niveles. No se trata simplemente de un recuerdo mental, sino de una impronta corporal que puede manifestarse años o incluso décadas después del evento original. El trauma queda literalmente inscrito en nuestros músculos, en nuestros patrones de respiración, en nuestra postura y en nuestra capacidad para sentir y habitar plenamente nuestro cuerpo. Consideremos el caso de Marta, una mujer de 38 años que sufrió abuso sexual en su infancia. 20 años después de los abusos, Marta experimenta tensión crónica en el cuello y hombros, problemas digestivos inexplicables,
y una marcada dificultad para relajarse. Durante años, consultó con diferentes médicos que no encontraron causas orgánicas para sus síntomas. Lo que sus médicos no comprendieron es que su cuerpo estaba expresando una historia que Marta no podía articular verbalmente. La manifestación física del trauma se produce a través de varios mecanismos. Uno de los principales es la alteración del sistema nervioso autónomo, que regula funciones corporales involuntarias como la digestión, la respiración y el ritmo cardíaco. Este sistema tiene dos ramas principales: la simpática, que activa la respuesta de lucha o huida, y la parasimpática, responsable de descanso y digestión. En condiciones normales, estas dos ramas funcionan en equilibrio dinámico. Sin embargo, el trauma puede alterar gravemente este equilibrio, dejando a la persona atrapada en un estado de hiperexcitación, predominio simpático, caracterizado por ansiedad, insomnio e hipervigilancia, o en un estado de hipoactivación, predominio parasimpático extremo, manifestado como desconexión, entumecimiento emocional y fatiga crónica. Muchas personas traumatizadas oscilan erráticamente entre estos dos estados, sin encontrar un punto medio de regulación. Otro mecanismo fundamental es la memoria somática. Cuando experimentamos un trauma, especialmente si ocurre en etapas tempranas de desarrollo o es de naturaleza abrumadora, el cerebro puede almacenar estos recuerdos de forma fragmentada. En lugar de formar una narrativa coherente, el trauma se almacena como sensaciones corporales, imágenes aisladas, emociones intensas y respuestas fisiológicas. Estos fragmentos pueden ser activados por disparadores en el presente, un olor, un sonido, una sensación, provocando que el cuerpo reviva aspectos del trauma como si estuviera ocurriendo nuevamente. El trauma también puede manifestarse como disociación física, una desconexión entre la mente y el cuerpo. Muchas personas traumatizadas describen sentirse fuera de su cuerpo o incapaces de sentir partes de sí mismas. Esta desconexión, originalmente un mecanismo protector durante el trauma, puede convertirse en un obstáculo para la recuperación, ya que dificulta el acceso a sensaciones y emociones necesarias para procesar la experiencia traumática. Comprender que el trauma se almacena físicamente tiene profundas implicaciones terapéuticas. Sugiere que la recuperación completa debe incluir el cuerpo, no solo la mente consciente. Los enfoques que solo utilizan el diálogo verbal pueden ser insuficientes porque, como dice Van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta y a menudo mantiene el registro del trauma fuera del alcance del lenguaje. En los próximos capítulos, exploraremos cómo diferentes terapias somáticas trabajan directamente con el cuerpo para liberar el trauma almacenado y restablecer la sensación de seguridad y pertenencia en el propio cuerpo. Capítulo 4. La biología del trauma, sistemas de alarma y respuestas automáticas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas pueden seguir sintiéndose en peligro años después de que una amenaza haya pasado? La respuesta se encuentra en la biología del trauma y cómo éste altera nuestros sistemas internos de alarma. Nuestro cuerpo está equipado con mecanismos sofisticados diseñados para protegernos del peligro. El principal de estos es el eje hipotálamo-pituitaria-adrenal, HPA, un complejo sistema de comunicación entre glándulas que coordina nuestra respuesta al estrés. Cuando percibimos una amenaza, este sistema libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, preparando nuestro cuerpo para la acción inmediata. En condiciones normales, una vez que el peligro ha pasado, el sistema regresa a su estado basal de equilibrio. Sin embargo, el trauma puede alterar permanentemente la calibración de este sistema, dejándolo en un estado de activación crónica o, paradójicamente, en un estado de respuesta insuficiente. Esta desregulación explica muchas de las manifestaciones físicas del trauma. Tomemos el ejemplo de Isabel,
una joven de 28 años que sobrevivió a un asalto violento. 2 años después del incidente, Isabel mantiene niveles elevados de cortisol incluso en situaciones cotidianas no amenazantes. Su corazón se acelera cuando escucha pasos detrás de ella, sus músculos permanecen en constante tensión, y sufre de dolores de cabeza frecuentes. Su sistema de alarma quedó recalibrado para responder como si el peligro fuera omnipresente. En contraste, su hermano Miguel, quien estuvo en el mismo asalto, muestra el patrón opuesto. Su sistema HPA parece apagado, con niveles de cortisol constantemente bajos. Aparenta estar desconectado emocionalmente, tiene dificultades para sentir placer o entusiasmo, y a menudo se siente agotado sin razón aparente. Su sistema se ha adaptado suprimiendo su respuesta al estrés, una forma diferente pero igualmente problemática de desregulación. Estos patrones contrastantes ilustran cómo el trauma puede afectar el funcionamiento fisiológico de diferentes maneras. La investigación ha identificado varios cambios biológicos comunes en personas traumatizadas. Alteraciones en la producción y regulación de hormonas del estrés, especialmente cortisol. Cambios en la actividad del sistema nervioso autónomo, afectando funciones como la digestión, respiración y ritmo cardíaco. Sensibilización de circuitos neuronales relacionados con la percepción de amenazas. Modificaciones en la actividad de neurotransmisores como la serotonina, dopamina y norepinefrina, que influyen en el estado de ánimo, la energía y la capacidad de sentir placer. Alteraciones en la función inmunológica, aumentando la vulnerabilidad a enfermedades. Estos cambios biológicos explican por qué las personas traumatizadas a menudo desarrollan condiciones médicas como síndrome de intestino irritable, fibromialgia, migrañas crónicas o trastornos autoinmunes. No es coincidencia ni solo está en su cabeza, el trauma literalmente altera la biología del cuerpo. Un aspecto especialmente relevante es cómo el trauma afecta nuestro sistema de neuronas espejo, responsable de nuestra capacidad para sintonizar con los demás. Este sistema está fundamentalmente involucrado en nuestra capacidad para sentirnos seguros en presencia de otros. Las personas traumatizadas pueden experimentar dificultades en la interpretación de señales sociales, tendiendo a percibir amenazas donde no las hay o teniendo problemas para confiar incluso en personas seguras. Comprender la biología del trauma nos ayuda a normalizar las experiencias de los sobrevivientes. Sus reacciones no son exageradas o imaginarias, son respuestas biológicas reales a experiencias que han alterado sus sistemas de autorregulación. Esta comprensión también abre puertas a intervenciones más efectivas, dirigidas no solo a cambiar pensamientos, sino también a restablecer la regulación biológica. En capítulos posteriores, exploraremos cómo técnicas como la respiración consciente, el yoga, y otras prácticas corporales pueden ayudar a recalibrar estos sistemas biológicos alterados, creando una base fisiológica para la recuperación. Capítulo 5. Trauma infantil, consecuencias a largo plazo. El trauma infantil tiene un impacto particularmente profundo y duradero. Cuando el trauma ocurre durante periodos críticos de desarrollo, no solo afecta las experiencias inmediatas del niño, sino que literalmente moldea la forma en que su cerebro y sistemas corporales se desarrollan, con consecuencias que pueden extenderse a lo largo de toda la vida. Los niños dependen completamente de sus cuidadores para su supervivencia física y emocional. Cuando estos cuidadores son fuentes de peligro o no proporcionan la protección necesaria, el desarrollo normal se ve profundamente alterado. El cerebro en desarrollo de un niño está programado para adaptarse a su entorno, incluso cuando ese entorno es hostil o negligente. La historia de Lucía ilustra este impacto. Creció con un padre alcohólico y violento, y una madre emocionalmente ausente debido a su propia depresión. Hoy, a sus 42 años,
Lucía es una ejecutiva exitosa externamente, pero internamente lucha con relaciones inestables, ataques de ansiedad aparentemente inexplicables y una sensación persistente de vacío. Sus primeras experiencias vitales programaron su cerebro para esperar rechazo y peligro, creando patrones neurológicos y emocionales que continúan influyendo en su vida adulta. Las investigaciones sobre experiencias adversas en la infancia, ACEs, por sus siglas en inglés, han demostrado conexiones sorprendentes entre el trauma infantil y una amplia gama de problemas de salud física y mental en la edad adulta. Los estudios revelan que las personas con múltiples ACEs tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer, depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, abuso de sustancias y conductas adictivas, dificultades para establecer relaciones saludables, problemas de autorregulación emocional. Estos no son simplemente efectos psicológicos. El trauma infantil altera fundamentalmente los sistemas neurobiológicos, incluyendo el desarrollo de la corteza prefrontal, afectando capacidades como la regulación emocional, toma de decisiones y planificación. El sistema de respuesta al estrés, llevando a una sensibilidad crónica elevada o embotada. Los circuitos de apego, influyendo en la capacidad para formar relaciones seguras. La integración hemisférica cerebral, impactando la capacidad para conectar experiencias emocionales con la comprensión racional. Un aspecto particularmente devastador del trauma infantil es que a menudo ocurre en las relaciones que deberían proporcionar seguridad. Esto crea una paradoja dolorosa. La fuente de peligro es simultáneamente la fuente potencial de consuelo. Esta contradicción fundamental puede generar patrones de apego desorganizado, donde el niño simultáneamente busca y teme la cercanía con otros. Además, los niños tienen recursos limitados para comprender y procesar experiencias traumáticas. Sin la capacidad cognitiva o el apoyo emocional para dar sentido a lo que les está sucediendo, a menudo internalizan el trauma, concluyendo que ellos mismos son malos, defectuosos o merecedores del abuso. Estas creencias profundamente arraigadas pueden persistir en la vida adulta, manifestándose como autocrítica implacable, vergüenza crónica o sensación de no merecer amor. Sin embargo, incluso frente a adversidades significativas, muchos niños demuestran una sorprendente resiliencia. Los estudios han identificado factores protectores que pueden mitigar el impacto del trauma infantil. La presencia de al menos un adulto estable y afectuoso en la vida del niño. El desarrollo de habilidades para regular emociones. Un sentido de autoeficacia y control. Conexiones con comunidades de apoyo, como escuelas, organizaciones religiosas o grupos comunitarios. Comprender el impacto del trauma infantil no es negar la posibilidad de recuperación. Al contrario, reconocer cómo estas experiencias tempranas moldean el desarrollo nos permite abordar las raíces profundas del sufrimiento adulto y diseñar intervenciones que faciliten la curación verdadera. En los próximos capítulos, exploraremos cómo las terapias orientadas al trauma pueden ayudar a reparar estos sistemas alterados y permitir nuevas experiencias de seguridad, conexión y bienestar. Capítulo 6. Desconexión y disociación, mecanismos de supervivencia. Cuando una persona se enfrenta a un peligro abrumador, especialmente si no hay posibilidad de escapar físicamente, el cerebro puede recurrir a una estrategia de supervivencia extraordinaria, la disociación. Este mecanismo, que inicialmente funciona como protector, puede convertirse en un patrón problemático a largo plazo. La disociación es una desconexión entre funciones de la conciencia que normalmente están integradas. Puede manifestarse de diversas formas, desde sensaciones leves de irrealidad hasta experiencias más profundas de despersonalización o incluso identidades fragmentadas. En esencia,
cuando la realidad se vuelve insoportable, la mente crea una separación para sobrevivir al trauma. Alejandro, un hombre de 45 años, describe su experiencia de abuso infantil. Era como si flotara en el techo, observando lo que sucedía a ese niño en la cama. Yo no era ese niño. Estaba en otro lugar, seguro. Esta descripción ilustra perfectamente la disociación como mecanismo protector. Al separar su conciencia de su experiencia corporal, Alejandro pudo sobrevivir emocionalmente a lo insoportable. La disociación ocurre a nivel neurobiológico cuando el cerebro libera endorfinas y otros neuroquímicos que alteran la percepción y crean una sensación de desconexión. Estas sustancias funcionan de manera similar a los opiáceos, amortiguando el dolor físico y emocional. En situaciones de amenaza extrema, especialmente cuando la lucha o huida es imposible, esta respuesta permite a la persona no estar completamente presente durante experiencias abrumadoras. Aunque inicialmente adaptativa, la disociación puede convertirse en la respuesta predeterminada del cerebro ante el estrés. Las personas traumatizadas pueden disociarse no solo durante amenazas reales, sino también ante recordatorios del trauma o incluso en situaciones de estrés cotidiano. Esta desconexión crónica puede manifestarse como desconexión de las sensaciones corporales, incapacidad para sentir partes del cuerpo o registrar sensaciones como hambre, fatiga o dolor. Embotamiento emocional, dificultad para sentir o identificar emociones. Despersonalización, sensación de irrealidad sobre uno mismo, como si se observara desde fuera. Desrealización, percepción del entorno como irreal o distante. Amnesia, lagunas en la memoria relacionadas con experiencias traumáticas o incluso con la vida cotidiana. En casos extremos, fragmentación de la identidad, como ocurre en el trastorno de identidad disociativo. María, una mujer de 32 años con historia de trauma complejo, describe su experiencia. A veces estoy conduciendo y de repente me doy cuenta de que no recuerdo los últimos 20 minutos del trayecto. Es como si alguien más hubiera estado al volante. Y hay días enteros de los que apenas tengo recuerdos vagos, como si fueran la vida de otra persona. La disociación crónica tiene un precio alto. Dificulta la capacidad para estar presente en relaciones significativas, interfiere con el aprendizaje de nuevas experiencias y puede impedir el procesamiento e integración de las experiencias traumáticas. Además, al desconectar a la persona de sus señales corporales, puede llevar a comportamientos autodestructivos como adicciones, autolesiones o trastornos alimentarios, ya que estos pueden funcionar como intentos de sentir algo o, paradójicamente, como formas de inducir estados disociativos. La recuperación de patrones disociativos crónicos implica aprender a habitar el cuerpo de forma segura y a tolerar gradualmente niveles crecientes de conciencia emocional y sensorial. Este proceso requiere ir lentamente, respetando que la disociación fue originalmente una solución, no el problema en sí mismo. Las terapias corporales pueden ser particularmente efectivas para abordar la disociación, ya que ayudan a la persona a reconectarse con su cuerpo de manera gradual y controlada. Técnicas como el yoga consciente, la exploración sensorial guiada y ejercicios graduales de conciencia interoceptiva, percepción de sensaciones internas, pueden ayudar a restablecer la conexión mente-cuerpo que el trauma interrumpió. En los próximos capítulos, exploraremos enfoques específicos que pueden ayudar a restaurar la conexión mente-cuerpo y facilitar la integración de experiencias disociadas. Capítulo 7. Reconectando mente y cuerpo, el camino hacia la sanación. La recuperación del trauma no es solo un proceso mental o psicológico, es fundamentalmente un viaje para restablecer la conexión entre mente y cuerpo. Como hemos visto en capítulos anteriores, el trauma fragmenta esta conexión,
dejando a muchas personas desconectadas de sus sensaciones corporales, emociones y sentido de presencia física. ¿Por qué es tan importante esta reconexión? Porque el cuerpo no es simplemente un vehículo pasivo que transporta nuestra mente, es el fundamento mismo de nuestra experiencia. Nuestras emociones, memorias e incluso pensamientos tienen componentes físicos. Sin acceso a las sensaciones corporales, nuestra capacidad para procesar e integrar experiencias traumáticas queda severamente limitada. Consideremos el caso de Pablo, un hombre de 49 años con historial de abuso físico en su infancia. Durante años, Pablo asistió a terapia tradicional de conversación, adquiriendo considerable comprensión intelectual sobre su trauma. Sin embargo, seguía experimentando reacciones viscerales inexplicables, tensión extrema, sudoración y pánico cuando alguien levantaba la voz cerca de él. A pesar de saber racionalmente que estaba a salvo, su cuerpo continuaba reaccionando como si estuviera en peligro. El avance de Pablo comenzó cuando empezó a trabajar con un terapeuta enfocado en el trauma corporal. A través de técnicas de conciencia somática, Pablo aprendió gradualmente a identificar y seguir sus sensaciones físicas, la tensión en su garganta, la contracción en su estómago, la rigidez en sus hombros. Al principio, incluso notar estas sensaciones era abrumador. Con práctica guiada, desarrolló capacidad para permanecer presente con estas experiencias corporales sin disociarse. Lentamente, Pablo descubrió que estas sensaciones no eran infinitas ni incontrolables, tenían un comienzo, un punto máximo, y eventualmente, disminuían. Esta simple pero profunda comprensión, que las sensaciones corporales tienen un ciclo natural y no perduran indefinidamente, fue transformadora. Le permitió comenzar a experimentar su cuerpo como un lugar potencialmente seguro, no solo como un repositorio de dolor y terror. El proceso de reconexión con el cuerpo después del trauma normalmente sigue varias etapas. Establecer seguridad y estabilización. Antes de que cualquier procesamiento profundo del trauma pueda ocurrir, la persona necesita herramientas para manejar la activación emocional y física. Esto incluye técnicas de regulación como respiración consciente, enraizamiento, grounding, y orientación hacia el entorno presente. Desarrollar conciencia corporal, aprender a identificar y nombrar sensaciones físicas sin quedar abrumado por ellas. Esto a menudo comienza con áreas del cuerpo que se sienten relativamente neutras o seguras. Ampliar la ventana de tolerancia, incrementar gradualmente la capacidad para experimentar sensaciones y emociones sin recurrir a estrategias de evitación como la disociación. Procesar experiencias traumáticas, una vez establecida suficiente capacidad regulatoria, comenzar a procesar memorias traumáticas prestando atención tanto al contenido narrativo como a las respuestas corporales asociadas. Integración, conectar experiencias corporales, emocionales y cognitivas en una narrativa coherente que reconozca el trauma pero no esté dominada por él. Numerosos enfoques terapéuticos facilitan este proceso de reconexión mente-cuerpo. Algunos como Somatic Experiencing, Sensorimotor Psychotherapy y el trabajo de Hakomi combinan el diálogo verbal con atención directa a sensaciones físicas. Otros como yoga terapéutico, tai chi y diversas prácticas de mindfulness ayudan a desarrollar presencia corporal consciente. Para Mariana, una sobreviviente de asalto sexual de 34 años, la combinación de mindfulness y movimiento consciente proporcionó un camino hacia la reconexión. Durante años después del asalto, sentía que vivía desde el cuello hacia arriba. Mi cuerpo era territorio enemigo, impredecible, vergonzoso, peligroso. A través de la práctica de yoga y meditación, comencé a visitar brevemente mi experiencia corporal, como una turista cautelosa. Gradualmente, estas visitas se volvieron más largas. Hoy, aunque todavía hay momentos difíciles, siento que habito mi cuerpo.
He regresado a casa. La neurociencia moderna respalda estos enfoques, mostrando que prácticas de conciencia corporal pueden fortalecer conexiones entre la corteza prefrontal, responsable del pensamiento consciente, y estructuras límbicas, centros emocionales, facilitando mayor integración y regulación. Además, estas prácticas pueden ayudar a recalibrar el sistema nervioso autónomo, restaurando la capacidad para alternar fluidamente entre estados de activación y calma. En los próximos capítulos, exploraremos específicamente algunas de las terapias más efectivas que utilizan esta reconexión mente-cuerpo como fundamento para la sanación del trauma. Capítulo 8. EMDR. Reprocesando recuerdos traumáticos. Entre las terapias más revolucionarias para el tratamiento del trauma destaca EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Desarrollada en la década de 1980 por la psicóloga Francine Shapiro, EMDR ha transformado nuestra comprensión de cómo pueden procesarse y liberarse los recuerdos traumáticos. El descubrimiento de EMDR fue, en cierto modo, accidental. Durante un paseo por el parque, Shapiro notó que ciertos pensamientos perturbadores parecían perder intensidad mientras movía sus ojos de lado a lado. Esta observación la llevó a desarrollar un protocolo terapéutico que combina estimulación bilateral, generalmente movimientos oculares, pero también puede incluir toques alternados o sonidos, con la evocación controlada de recuerdos traumáticos. ¿Pero cómo funciona exactamente EMDR? Para comprenderlo, recordemos que los recuerdos traumáticos a menudo quedan congelados en el tiempo, almacenados en forma fragmentada, principalmente como sensaciones físicas, emociones intensas e imágenes desconectadas. Estos recuerdos no procesados pueden ser activados por disparadores en el presente, provocando que la persona reviva aspectos del trauma como si estuviera ocurriendo nuevamente. EMDR facilita el procesamiento adaptativo de estos recuerdos, permitiendo que sean integrados en redes de memoria más amplias. Durante una sesión típica de EMDR, la persona focaliza brevemente en aspectos del recuerdo traumático, imágenes, pensamientos, sensaciones corporales, mientras simultáneamente experimenta estimulación bilateral, generalmente siguiendo con los ojos el movimiento del dedo del terapeuta de un lado a otro. La historia de Raquel ilustra el poder transformador de esta terapia. A los 42 años, Raquel seguía atormentada por un accidente automovilístico ocurrido 10 años antes, donde perdió a su mejor amiga. A pesar de años de terapia convencional, continuaba experimentando flashbacks vívidos, pesadillas recurrentes y ansiedad paralizante al conducir. Sabía intelectualmente que el accidente había terminado, explica, pero mi cuerpo y mis emociones no habían recibido el mensaje. Después de solo 5 sesiones de EMDR, Raquel experimentó un cambio significativo. La primera vez que trabajamos con el recuerdo del accidente, sentí como si estuviera ahí nuevamente, el sonido del metal aplastándose, el olor a caucho quemado, el terror aplastante. Pero con cada serie de movimientos oculares, algo iba cambiando. El recuerdo comenzó a sentirse más distante, como si finalmente estuviera moviéndose al pasado donde pertenecía. Al finalizar el tratamiento, Raquel reportó: "Todavía recuerdo el accidente, por supuesto, y todavía siento tristeza por la pérdida de mi amiga. Pero ahora es un recuerdo normal, no un terror que me invade. Puedo conducir sin pánico, y las pesadillas han cesado. Es como si mi cerebro finalmente hubiera comprendido que el peligro ya pasó". Numerosos estudios científicos respaldan la eficacia de EMDR para tratar el trauma. Investigaciones de neuroimagen revelan que este tipo de tratamiento se asocia con cambios en la actividad cerebral, particularmente en áreas involucradas en el procesamiento emocional y la integración de memorias.
Específicamente, se ha observado una reducción de la hiperactividad de la amígdala, centro del miedo, y un aumento de la actividad en la corteza prefrontal, centro del pensamiento racional, durante el procesamiento de recuerdos previamente traumáticos. Una de las ventajas significativas de EMR es que no requiere detallar extensamente la experiencia traumática ni realizar exposiciones prolongadas. Esto puede ser particularmente beneficioso para personas que encuentran abrumador hablar sobre su trauma o para quienes la exposición prolongada podría resultar retraumatizante. Sin embargo, es importante destacar que EMR no es simplemente mover los ojos y borrar recuerdos. Es un proceso terapéutico estructurado que incluye 8 fases, desde la historia clínica y preparación hasta el procesamiento del trauma y la integración. La relación terapéutica segura y el desarrollo de recursos de estabilización son componentes cruciales para su eficacia. Aunque EMDR inicialmente generó escepticismo en la comunidad de salud mental, hoy es reconocida por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psicología como un tratamiento efectivo para el trauma. Miles de terapeutas en todo el mundo han sido formados en esta metodología, ofreciendo esperanza a innumerables personas que luchan con las secuelas del trauma. En el próximo capítulo, exploraremos otra aproximación poderosa para la sanación del trauma, el yoga y las prácticas de mindfulness, que ofrecen herramientas complementarias para reconectar con el cuerpo y regular el sistema nervioso alterado por experiencias traumáticas. Capítulo 9. El poder del yoga y la atención plena en la recuperación. El yoga y la atención plena, mindfulness, representan algunas de las herramientas más poderosas y accesibles para la sanación del trauma, especialmente cuando se adaptan para abordar las necesidades específicas de personas traumatizadas. Estas prácticas milenarias, originadas en tradiciones orientales, han encontrado un lugar importante en los enfoques occidentales contemporáneos para el tratamiento del trauma. El trauma desregula fundamentalmente el sistema nervioso, dejándolo atrapado en estados de hiperactivación, lucha/huida, o hipoactivación, congelamiento/colapso. Las prácticas de yoga y mindfulness ofrecen herramientas concretas para recalibrar este sistema, permitiendo a las personas traumatizadas desarrollar mayor capacidad para autorregularse. A diferencia de hablar sobre el trauma, estas prácticas trabajan directamente con el cuerpo y los patrones de respiración, creando experiencias correctivas que contradicen la impotencia, desconexión y desregulación asociadas con el trauma. Como explican los especialistas en trauma, el yoga se convierte en un laboratorio donde los pacientes pueden experimentar con la tolerancia a sensaciones físicas y emociones, y aprender que pueden tener control sobre sus respuestas internas. La historia de Gabriel ilustra el potencial transformador de estas prácticas. A los 38 años, este veterano de guerra luchaba con TEPT severo. Las terapias convencionales habían proporcionado cierto alivio, pero seguía experimentando terrores nocturnos, ataques de pánico y una desconexión crónica de su cuerpo. Era como si viviera al lado de mí mismo, observando mi vida desde lejos, describe. Cuando su terapeuta sugirió un programa de yoga informado sobre trauma, Gabriel inicialmente se mostró escéptico. No me veía como tipo de yoga. Pensaba que era para personas flexibles o espirituales, no para alguien como yo con mi pasado militar. Sin embargo, el programa estaba específicamente diseñado para trauma, sin ajustes físicos manuales, con opciones para modificar posturas, énfasis en la elección personal, y atención constante a señales de activación o disociación. Las clases comenzaban con ejercicios simples de orientación al presente y conciencia respiratoria, avanzando gradualmente hacia movimientos que invitaban a mayor exploración corporal. Después de 8 semanas, Gabriel notó cambios significativos.
Por primera vez en años, comencé a sentir que habitaba mi cuerpo en lugar de temerle. Descubrí que podía sentir tensión o ansiedad surgiendo y, en lugar de ser dominado por ellas, tenía herramientas para regular estas sensaciones. Sus terrores nocturnos disminuyeron, comenzó a dormir mejor, y desarrolló mayor capacidad para permanecer presente durante situaciones estresantes. ¿Qué hace que el yoga y el mindfulness sean tan efectivos para el trauma? Varios mecanismos parecen contribuir. Regulación de la respiración. La respiración consciente activa el nervio vago, una vía principal del sistema nervioso parasimpático, responsable de descanso y digestión. Al practicar patrones respiratorios lentos y profundos, las personas pueden modificar directamente su estado fisiológico, reduciendo la activación excesiva. Interoceptividad. La capacidad para percibir y reconocer sensaciones internas es a menudo comprometida por el trauma. Las prácticas de yoga y mindfulness cultivan sistemáticamente esta habilidad, permitiendo a los practicantes desarrollar un mapa más preciso de su experiencia corporal. Tolerancia a sensaciones difíciles. A través de la práctica regular, las personas aprenden que pueden experimentar sensaciones incómodas sin ser abrumadas por ellas, ampliando gradualmente su ventana de tolerancia. Fortalecimiento de la corteza prefrontal. Estudios de neuroimagen muestran que el mindfulness fortalece áreas cerebrales asociadas con autoconciencia y regulación emocional, funciones frecuentemente comprometidas por el trauma. Restauración del sentido de agencia. Elegir consciente y deliberadamente cómo mover y posicionar el cuerpo contradice directamente la impotencia central en la experiencia traumática. Es importante destacar que el yoga y mindfulness para trauma difieren significativamente de las clases convencionales. Un enfoque informado sobre trauma enfatiza: crear consistentemente seguridad física y emocional. Ofrecer opciones y control a los participantes. Evitar lenguaje o posturas que podrían desencadenar respuestas traumáticas. Enseñar a reconocer y responder a señales de activación o disociación. Adaptar las prácticas a necesidades individuales. En estudios controlados, el yoga específicamente diseñado para trauma ha mostrado reducir significativamente síntomas de TEPT, depresión y ansiedad, a menudo en casos donde otras intervenciones tuvieron efectos limitados. Particularmente prometedores que estas prácticas ofrecen herramientas que las personas pueden incorporar en su vida diaria, aumentando su sentido de autonomía y reduciendo la dependencia exclusiva de terapeutas o medicamentos. Carolina, una sobreviviente de abuso sexual de 29 años, resume elocuentemente su experiencia. Antes del yoga, intentaba mantener a raya mi trauma a través del control constante de mis pensamientos. Era agotador y no funcionaba realmente. El yoga me enseñó otra forma. Aprendí que cuando siento ansiedad surgiendo, puedo recurrir a mi respiración, sentir mis pies en el suelo, y habitar mi cuerpo de manera diferente. No se trata de eliminar el pasado, sino de crear una relación diferente con el presente. Capítulo 10. Neurofeedback. Reentrenando el cerebro traumatizado. Entre las aproximaciones más innovadoras y prometedoras para la sanación del trauma encontramos el neurofeedback, una tecnología que permite a las personas reentrenar literalmente sus patrones cerebrales. Esta técnica no invasiva ofrece una vía fascinante para abordar alteraciones neurológicas asociadas con experiencias traumáticas que pueden persistir a pesar de otras intervenciones terapéuticas. El neurofeedback se basa en un principio fundamental: podemos aprender a modificar nuestra actividad cerebral cuando recibimos información en tiempo real sobre ella. Utilizando sensores colocados en el cuero cabelludo que registran las ondas cerebrales, EEG, el neurofeedback proporciona retroalimentación inmediata, generalmente a través de imágenes visuales o sonidos,
permitiendo a las personas aprender a autorregular sus estados cerebrales. ¿Cómo se relaciona esto con el trauma? Como hemos visto en capítulos anteriores, el trauma altera significativamente el funcionamiento del cerebro. Algunas áreas pueden volverse hiperactivas, como la amígdala, nuestro centro de alarma, mientras otras pueden mostrar actividad reducida, como partes de la corteza prefrontal, responsable de regular emociones y planificar. Igualmente, el trauma puede alterar los patrones de ondas cerebrales, produciendo excesiva actividad de ondas rápidas, asociadas con hipervigilancia, o lentas, vinculadas a desconexión y disociación. La historia de Javier ilustra el potencial transformador del neurofeedback. A los 41 años, este superviviente de un grave accidente de tráfico seguía experimentando síntomas severos de TEPT a pesar de años de psicoterapia y medicación. Insomnio crónico, ansiedad paralizante, dificultades de concentración y reacciones exageradas ante ruidos fuertes interferían profundamente con su calidad de vida. Había probado todo, recuerda Javier. Tenía comprensión intelectual sobre mi trauma, había procesado los recuerdos en terapia, practicaba mindfulness regularmente, e incluso así, mi cerebro parecía atrapado en modo de alarma constante. Cuando comenzó las sesiones de neurofeedback, Javier era escéptico. Durante el tratamiento, observaba una pantalla donde aparecía un barco navegando. Cuando sus ondas cerebrales se movían hacia patrones más regulados y equilibrados, el barco avanzaba suavemente y el cielo se despejaba. Cuando su actividad cerebral mostraba patrones asociados con activación o desconexión, el barco se detenía y el cielo se oscurecía. Al principio parecía imposible controlar el barco, explica Javier. No sabía conscientemente cómo estaba influyendo en la pantalla. Pero gradualmente, mi cerebro comenzó a aprender, a reconocer qué estados internos correspondían con el avance del barco. Después de 20 sesiones, Javier notó cambios sorprendentes. Dormía mejor, su concentración había mejorado significativamente, y su reactividad ante estímulos repentinos había disminuido notablemente. Es como si mi cerebro finalmente hubiera aprendido que no necesita estar constantemente en alerta máxima. La investigación científica respalda estas experiencias anecdóticas. Estudios utilizando tecnologías avanzadas de neuroimagen han documentado cómo el neurofeedback puede normalizar patrones de actividad cerebral alterados por el trauma. Específicamente, puede reducir la hiperactividad de la amígdala, disminuyendo reacciones exageradas ante estímulos neutros. Fortalecer la conectividad entre regiones prefrontales y límbicas, mejorando la regulación emocional. Normalizar patrones alterados de ondas cerebrales, especialmente reduciendo excesos de actividad Z, asociada con disociación, y beta alta, vinculada a ansiedad. Mejorar la sincronización entre diferentes regiones cerebrales, facilitando una integración más efectiva de información. Una ventaja significativa del neurofeedback es que actúa directamente sobre los circuitos cerebrales alterados por el trauma, sin depender de la capacidad del paciente para acceder verbalmente a sus experiencias traumáticas. Esto lo hace particularmente valioso para personas con trauma del desarrollo temprano, ocurrido antes de que el lenguaje estuviera plenamente desarrollado. Aquellos con trauma severo que experimentan disociación significativa al intentar acceder a recuerdos traumáticos. Personas que han respondido limitadamente a terapias orientadas al diálogo. Niños, que pueden tener dificultades articulando verbalmente experiencias traumáticas complejas. El neurofeedback no debe considerarse un reemplazo para otras modalidades terapéuticas, sino un complemento poderoso. Al modificar la actividad cerebral subyacente, puede crear una base neurológica más estable que potencie la efectividad de intervenciones psicoterapéuticas,
prácticas somáticas y enfoques farmacológicos cuando sean necesarios. Sofía, neuropsicóloga especializada en trauma, describe este enfoque integrado. Veo el neurofeedback como una forma de estabilizar el hardware, el cerebro, mientras paralelamente trabajamos en el software, patrones de pensamiento, respuestas emocionales, narrativas personales. Cuando el cerebro funciona más equilibradamente, los pacientes pueden permanecer presentes durante el trabajo terapéutico sin quedar abrumados o disociados. Aunque el neurofeedback requiere equipo especializado y entrenamiento profesional específico, su disponibilidad ha aumentado significativamente en la última década. Muchos terapeutas especializados en trauma ahora incorporan esta herramienta en su práctica, reconociendo su potencial para abordar aspectos del trauma que pueden ser resistentes a intervenciones puramente psicológicas. Capítulo 11. Terapias somáticas. Liberando el trauma del cuerpo. Las terapias somáticas representan un enfoque fundamental para la sanación del trauma basado en una premisa esencial. El trauma no es solo un evento que ocurrió en el pasado o una serie de creencias negativas, es una experiencia que queda inscrita en el cuerpo a nivel neurofisiológico, alterando nuestra capacidad para autorregularnos y conectarnos plenamente con nosotros mismos y con otros. A diferencia de aproximaciones terapéuticas centradas exclusivamente en la narración verbal o el cambio cognitivo, las terapias somáticas ponen el cuerpo en el centro del proceso de sanación. Reconocen que muchos aspectos del trauma quedan almacenados en forma de sensaciones físicas, tensiones musculares crónicas, patrones respiratorios alterados y respuestas autónomas desreguladas. Existen diversas modalidades de terapia somática, cada una con sus propios métodos y énfasis, pero comparten principios fundamentales. Rastreo de sensaciones corporales, aprender a identificar y seguir sensaciones internas momento a momento, reconociendo su naturaleza cambiante. Pendulación, alternar conscientemente entre experiencias de malestar y bienestar, expandiendo gradualmente la capacidad para tolerar sensaciones difíciles. Titulación, abordar el material traumático en pequeñas dosis manejables, evitando la sobreestimulación que puede retraumatizar. Descarga y completación, permitir que el cuerpo complete respuestas defensivas que pudieron quedar interrumpidas durante el evento traumático original. Recursos somáticos, desarrollar anclas corporales de seguridad y estabilización que puedan contrarrestar la activación traumática. Consideremos la experiencia de Valeria, una mujer de 36 años que sobrevivió a un asalto violento. 3 años después del incidente, a pesar de terapia cognitivo-conductual extensiva, continuaba experimentando síntomas significativos, tensión crónica en cuello y hombros, sobresalto exagerado ante ruidos repentinos y una sensación persistente de vulnerabilidad física. Al comenzar a trabajar con un terapeuta especializado en Somatic Experiencing, una forma de terapia somática desarrollada por Peter Levine, Valeria descubrió que durante el asalto, su cuerpo había iniciado una respuesta defensiva, preparándose para luchar o huir, que quedó congelada cuando se dio cuenta de que no podía escapar. Esta energía defensiva incompleta quedó atrapada en su sistema nervioso, manifestándose como tensión crónica y hipervigilancia. En sesiones terapéuticas, el terapeuta guiaba a Valeria para notar sensaciones corporales específicas sin quedar abrumada por ellas. Comenzamos con recursos, experiencias y sensaciones que la hacían sentir segura y capaz, explica el terapeuta. Luego, gradualmente, empezamos a abordar aspectos del trauma, siempre pendulando entre la activación relacionada con el trauma y estos recursos integrados. En una sesión particularmente significativa, mientras rastreaba la tensión en sus hombros, Valeria experimentó un impulso espontáneo de extender sus brazos y empujar. Con el apoyo del terapeuta, siguió este impulso físico en un entorno seguro,
permitiendo que su cuerpo completara simbólicamente la acción defensiva que había quedado interrumpida durante el asalto. Después de esta descarga de energía contenida, reportó una sensación inédita de alivio y relajación en su zona superior del cuerpo. Es como si mi cuerpo finalmente comprendiera que el peligro pasó, describió Valeria. No se trata de olvidar lo que sucedió, sino de permitir que mi sistema nervioso actualice su comprensión, reconociendo que ya no necesito estar constantemente preparada para defenderme. Otras modalidades somáticas como la psicoterapia sensoriomotriz, desarrollada por Pat Ogden, incorporan elementos adicionales como atención a postura y movimiento como expresiones de estados psicológicos internos. Experimentación con nuevos patrones de movimiento para contrarrestar respuestas condicionadas por el trauma. Trabajo directo con el tono muscular y estructuras corporales que portan estados emocionales. El trabajo corporal informado sobre trauma, incluyendo aproximaciones como Ralphing, Feldenkrais o terapia craneosacral modificadas para personas traumatizadas, puede complementar estos enfoques terapéuticos, ayudando a liberar tensiones físicas profundamente arraigadas y restablecer patrones más saludables de movimiento y regulación. La eficacia de las terapias somáticas se explica, en parte, por hallazgos neurocientíficos que demuestran cómo el trauma altera la comunicación entre diferentes niveles del cerebro, el tronco cerebral, regulación autonómica, el sistema límbico, procesamiento emocional, y la corteza prefrontal, pensamiento consciente. Las terapias somáticas ayudan a restablecer esta comunicación integral, trabajando de abajo hacia arriba, comenzando con regulación física y sensorial como base para procesos emocionales y cognitivos más complejos. Miguel, terapeuta especializado en trauma complejo, observa: muchas veces intentamos abordar el trauma primero desde lo cognitivo, cambiando creencias, analizando pensamientos, cuando el verdadero bloqueo está en sistemas más primitivos que necesitan ser regulados antes de que el trabajo cognitivo pueda ser efectivo. Las terapias somáticas proporcionan herramientas para esa regulación fundamental. Es importante destacar que las terapias somáticas no excluyen el trabajo cognitivo o narrativo, más bien crean condiciones neurobiológicas que hacen este trabajo más accesible y efectivo. Cuando el sistema nervioso está mejor regulado, la persona puede acceder a recuerdos traumáticos sin quedar abrumada, integrar insights cognitivos a nivel corporal, y construir narrativas coherentes que incluyan tanto comprensión intelectual como sabiduría somática. Capítulo 12. El arte y el teatro como vías de expresión y sanación. Cuando las palabras no son suficientes para expresar la profundidad y complejidad del trauma, el arte y el teatro pueden ofrecer vías poderosas para la expresión, procesamiento e integración de experiencias que desafían la capacidad del lenguaje convencional. Estas modalidades creativas permiten acceder y comunicar aspectos del trauma que permanecen fuera del alcance de la articulación verbal. El trauma, por su naturaleza, a menudo se almacena en formas no verbales, imágenes fragmentadas, sensaciones corporales, emociones intensas y estados somáticos que carecen de una narrativa coherente. Las experiencias traumáticas pueden afectar áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, como el área de Broca, dificultando la capacidad para poner en palabras lo sucedido. De ahí que las aproximaciones creativas, que no dependen primordialmente del lenguaje verbal, puedan abrir puertas a la sanación que permanecen cerradas a través de modalidades puramente verbales. Las terapias expresivas ofrecen varias ventajas únicas para el trabajo con trauma. Acceso indirecto al material traumático. Permiten abordar experiencias dolorosas de forma metafórica o simbólica, reduciendo el riesgo de retraumatización. Integración sensorial. Involucran múltiples sentidos y canales de expresión, facilitando la integración de aspectos fragmentados de la experiencia traumática.
Activación de redes neuronales alternativas, estimulan áreas cerebrales que pueden estar menos afectadas por el trauma, creando vías alternativas para el procesamiento emocional. Expresión de lo inefable. Proporcionan medios para comunicar experiencias que resisten la articulación verbal convencional. Sentido de agencia. Ofrecen experiencias de elección, control y maestría que contrarrestan directamente la impotencia central en el trauma. Exploremos cómo estas modalidades se manifiestan en la práctica. La historia de José, un refugiado político de 43 años que sobrevivió a tortura, ilustra el poder transformador del teatro terapéutico. Después de años de tratamiento convencional, José continuaba experimentando severos síntomas de TEPT, incluyendo pesadillas recurrentes, ataques de pánico y una profunda desconfianza hacia los demás. Aunque podía hablar intelectualmente sobre sus experiencias, su narrativa permanecía fragmentada y desconectada de su experiencia emocional y corporal. Al unirse a un grupo de teatro terapéutico para sobrevivientes de trauma, José encontró un nuevo lenguaje para expresar su experiencia. A través de ejercicios de improvisación, creación de personajes y representación de escenas metafóricas, no recreaciones literales del trauma, gradualmente comenzó a reconectar con aspectos de sí mismo que habían permanecido inaccesibles. En el escenario, podía experimentar con diferentes formas de estar en mi cuerpo, de relacionarme con otros, explica José. Podía explorar la rabia, el miedo, incluso momentos de conexión y esperanza, de una forma que se sentía segura porque existía el marco teatral, no era yo, directamente, sino un personaje, una escena, una historia. Un momento particularmente significativo ocurrió durante un ejercicio donde los participantes creaban esculturas corporales representando antes del trauma y después del trauma, y luego una tercera escultura encarnando hacia donde quiero ir. Esta simple secuencia ofreció a José una forma de reconocer su pasado sin quedar atrapado en él, y visualizar físicamente un futuro donde el trauma no definiera su identidad. Las artes visuales ofrecen otro poderoso vehículo para la expresión y procesamiento del trauma. Ana, una sobreviviente de violencia doméstica de 35 años, descubrió que el dibujo y la pintura le permitían exteriorizar imágenes intrusivas que la atormentaban y transformarlas gradualmente. Al principio, mis dibujos eran caóticos, oscuros, fragmentados, como me sentía internamente, describe Ana. Mi terapeuta nunca interpretaba mis imágenes o me decía qué significaban. Simplemente me acompañaba mientras yo las creaba y reflexionaba sobre ellas. Con el tiempo, Ana notó cambios en sus creaciones, formas más integradas, mayor uso del color, símbolos de protección y seguridad emergiendo espontáneamente. Paralelamente, sus síntomas de TEPT disminuían. Externalizar estas imágenes en el papel me ayudó a sentir que no estaban consumiéndome desde dentro. Podía observarlas, relacionarme con ellas de forma diferente y eventualmente transformarlas. Otras modalidades expresivas como la música, danza, escritura creativa y narrativa digital han mostrado beneficios similares. Cada una ofrece vías únicas para acceder y transformar aspectos del trauma. La música puede acceder directamente a estados emocionales sin mediación verbal, regular el sistema nervioso a través de ritmo y resonancia, y crear experiencias de sincronización interpersonal. La danza y el movimiento expresivo permiten liberar patrones de tensión corporal, explorar nuevas formas de habitar el cuerpo, y expresar emociones que resisten la articulación verbal. La escritura creativa proporciona estructura para reorganizar narrativas fragmentadas, explorar perspectivas alternativas y desarrollar coherencia sin necesidad de exposición directa. Las neurociencias ofrecen respaldo a estos enfoques.
La investigación muestra que las actividades creativas pueden activar regiones cerebrales asociadas con integración sensorial, regulación emocional y procesamiento narrativo coherente, todas funciones que el trauma puede interrumpir. Además, la expresión creativa estimula la liberación de neurotransmisores como dopamina y serotonina, asociados con sensaciones de placer y bienestar, contrarrestando la bioquímica alterada del cerebro traumatizado. Muchas aproximaciones terapéuticas estructuradas incorporan elementos artísticos. Por ejemplo, la terapia de exposición mediante escritura narrativa combina principios de terapia de exposición con escritura creativa, permitiendo a los pacientes procesar gradualmente memorias traumáticas dentro de una estructura contenedora. El psicodrama ofrece un formato grupal donde los participantes pueden explorar y transformar experiencias traumáticas a través de representación dramática, con apoyo de facilitadores entrenados y comunidad. Es importante destacar que estas modalidades expresivas son más efectivas cuando se implementan con comprensión informada sobre trauma. Esto incluye atención a establecer seguridad, respetar límites, dosificar la exposición al material traumático y reconocer señales de activación o disociación. Carmen, terapeuta especializada en artes expresivas, enfatiza: no se trata simplemente de descargar emociones o catarsis. Las artes ofrecen medios estructurados para procesar, integrar y transformar experiencias traumáticas. La creatividad en sí misma es una experiencia de agencia, la capacidad de crear algo nuevo a partir de la materia prima de nuestra experiencia, incluso cuando esa materia prima incluye dolor profundo. Para muchos sobrevivientes, las modalidades creativas proporcionan puentes vitales hacia la recuperación, especialmente cuando las palabras resultan insuficientes para capturar la complejidad de su experiencia. Como reflexiona una participante en un grupo de teatro para trauma, a través del arte, pude comenzar a contar una historia diferente, no solo la historia de lo que me sucedió, sino la historia de quién soy a pesar de lo que sucedió, y quién estoy llegando a ser. Capítulo 13. Relaciones que curan, el poder de la conexión humana. Si el trauma fundamentalmente altera nuestra capacidad para conectarnos con nosotros mismos, con otros, y con el mundo que nos rodea, entonces la reconexión constituye un aspecto central de la sanación. Las relaciones humanas seguras, confiables y sintonizadas representan uno de los elementos más poderosos en la recuperación del trauma. El trauma, especialmente cuando ocurre en relaciones de apego tempranas o es perpetrado por otros seres humanos, puede dañar profundamente nuestra capacidad para confiar y nuestra sensación básica de seguridad en presencia de otros. Paradójicamente, esta misma conexión humana que puede ser fuente de heridas tan profundas constituye también una vía esencial hacia la sanación. Como señala la investigación contemporánea, ser capaz de sentirse seguro con otras personas es probablemente el aspecto más importante de la salud mental. Interacciones sociales seguras y satisfactorias son fundamentales para nuestra sensación de bienestar y significado. La neurociencia moderna respalda esta observación. Nuestros cerebros están fundamentalmente diseñados para la conexión social, y nuestros sistemas nerviosos se regulan mutuamente a través de interacciones con otros. Consideremos la historia de Laura, quien experimentó abuso sexual en su infancia por parte de un familiar cercano. A los 39 años, después de décadas luchando con depresión, ansiedad y relaciones disfuncionales, Laura comenzó una terapia específica para trauma. Lo que marcó la diferencia, según su testimonio, no fueron solo las técnicas terapéuticas específicas, sino la cualidad de la relación con su terapeuta. Por primera vez, experimenté una relación donde me sentía verdaderamente vista,
donde mis límites eran respetados absolutamente, donde mis reacciones, incluso las más intensas, eran acogidas con comprensión en lugar de juicio o impaciencia, explica Laura. Esta experiencia relacional constante, semana tras semana, comenzó a reconfigurar mi sentido interno de lo que es posible en las relaciones humanas. Gradualmente, Laura desarrolló mayor capacidad para regular sus emociones en presencia de su terapeuta, lo que los neurocientíficos llaman corregulación. Esta capacidad eventualmente comenzó a extenderse a otras relaciones en su vida. ¿Qué cualidades relacionales son particularmente reparadoras para personas que han experimentado trauma? La investigación y experiencia clínica sugieren varias características. Presencia consistente y confiable. La predictibilidad y confiabilidad contrarrestan directamente la naturaleza impredecible y abrumadora del trauma. Sintonización empática. La capacidad del otro para percibir y responder adecuadamente a estados emocionales, necesidades y límites. No juicio. Aceptación de toda la gama de respuestas, emociones y comportamientos que pueden emerger como secuelas del trauma. Respeto por la autonomía. Honrar las elecciones de la persona y su ritmo de recuperación, contrarrestando la pérdida de control central en la experiencia traumática. Receptividad a la reparación, capacidad para reconocer rupturas en la relación y participar en procesos de reparación, proporcionando experiencias correctivas para patrones relacionales dañados. Estas cualidades pueden manifestarse en diversos contextos relacionales que apoyan la recuperación del trauma. La relación terapéutica representa un vehículo primario para muchos sobrevivientes. Un terapeuta informado sobre trauma proporciona un contenedor seguro donde aspectos dolorosos de la experiencia traumática pueden ser gradualmente contactados, expresados e integrados. El terapeuta ofrece corregulación, ayudando a la persona a modular estados fisiológicos y emocionales que de otra forma resultarían abrumadores. Los grupos de apoyo específicos para trauma ofrecen beneficios únicos. Como describe Martín, participante en un grupo para sobrevivientes de abuso, hay algo profundamente sanador en estar con personas que lo entienden sin necesidad de explicaciones extensas. La vergüenza disminuye cuando reconoces que no eres el único, que tus reacciones son comprensibles dadas tus experiencias. Las relaciones personales significativas, con parejas, amigos, mentores, pueden ser transformadoras cuando incorporan las cualidades mencionadas. Como observa Sara, sobreviviente de trauma complejo, mi recuperación realmente avanzó cuando conocí a mi actual pareja. Su consistencia, paciencia y respeto por mis límites crearon un contexto donde pude gradualmente arriesgarme a ser más vulnerable, a confiar de nuevo. Para muchos sobrevivientes, particularmente aquellos con trauma del desarrollo temprano, relaciones con animales pueden ofrecer un puente crucial hacia la reconexión. Los animales ofrecen presencia incondicional, contacto físico confortante sin los complejos significados que puede tener el contacto humano, y oportunidades para desarrollar confianza y cuidado mutuo. La investigación en neurociencia interpersonal ilumina cómo las relaciones reparadoras facilitan la sanación a nivel neurobiológico. A través de interacciones repetidas con otros confiables y sintonizados, el cerebro puede desarrollar nuevos circuitos neuronales que apoyan mayor capacidad para autorregulación emocional, sistemas de creencias más adaptativos sobre uno mismo y los demás. Funcionamiento mejorado del sistema nervioso autónomo. Patrones más saludables de apego y conexión. Estas transformaciones neurobiológicas no ocurren simplemente a través del diálogo cognitivo o la comprensión intelectual, sino a través de experiencias relacionales encarnadas, repetidas consistentemente a lo largo del tiempo. Es importante reconocer que establecer relaciones sanadoras puede ser extremadamente desafiante para sobrevivientes de trauma.
La vulnerabilidad inherente a la conexión genuina puede activar respuestas defensivas arraigadas y memorias traumáticas. Paradójicamente, la persona puede simultáneamente anhelar y temer la cercanía. Por esta razón, la recuperación relacional generalmente ocurre gradualmente, en dosis manejables, con abundantes oportunidades para procesar reacciones que emergen en el contexto de la conexión. Los sobrevivientes de trauma interpersonal pueden necesitar primero desarrollar capacidades para identificar señales de seguridad y peligro en relaciones. Establecer y mantener límites saludables. Registrar y comunicar necesidades. Navegar rupturas y reparaciones relacionales. Para Teresa, una mujer de 48 años con historia de abuso doméstico severo, este proceso comenzó con pequeños pasos. Empecé simplemente practicando mantener contacto visual durante conversaciones breves con mi terapeuta, notando mis reacciones internas. Gradualmente pude extender estos momentos de conexión, aprendiendo a permanecer presente incluso cuando surgían sensaciones de vulnerabilidad. Como enfatiza el Dr. Van der Kolk, el desafío del tratamiento del trauma es ayudar a las personas a reconocer, tolerar y integrar la realidad de lo que les ha sucedido, y restaurar un sentido de reciprocidad y conexión con los demás. No se trata simplemente de procesar el pasado, sino de desarrollar capacidad para estar plenamente presente en relaciones actuales, para sentir a otros y ser sentido por ellos de formas que afirmen la vida. Capítulo 14. Integrando las terapias, un enfoque personalizado para la sanación. Después de haber explorado diversas modalidades terapéuticas para la sanación del trauma, llegamos a una conclusión fundamental: no existe un enfoque único que funcione para todas las personas. La recuperación del trauma requiere un abordaje personalizado que integre múltiples aproximaciones, adaptadas a las necesidades específicas, historia, preferencias y recursos de cada individuo. Como hemos visto a lo largo de este libro, el trauma afecta a la persona en múltiples niveles: neurobiológico, somático, emocional, cognitivo, relacional y espiritual. Un tratamiento verdaderamente efectivo debe abordar esta complejidad, reconociendo que diferentes modalidades terapéuticas pueden ser necesarias para diferentes aspectos del proceso de recuperación. La historia de Diana ilustra el poder de un enfoque integrador. Esta mujer de 44 años había sobrevivido a múltiples traumas, incluyendo abuso infantil y posteriormente, una agresión sexual en la adultez. A pesar de años de terapia convencional, continuaba experimentando síntomas severos, flashbacks frecuentes, ataques de pánico, pesadillas recurrentes y una profunda desconexión de su cuerpo. El punto de inflexión para Diana llegó cuando encontró un equipo terapéutico que trabajaba colaborativamente desde diferentes especialidades. Su tratamiento integró psicoterapia informada sobre traumas centrada en desarrollar seguridad, procesar narrativas traumáticas y reconstruir un sentido coherente de identidad. EMDR para procesar memorias traumáticas específicas que se manifestaban como flashbacks intrusivos. Yoga terapéutico para reconectar con su cuerpo de manera segura y desarrollar recursos de autorregulación. Neurofeedback para estabilizar patrones de ondas cerebrales, reduciendo su hiperactivación crónica y mejorando el sueño. Participación en un grupo de apoyo donde podía compartir experiencias con otros sobrevivientes y reducir el aislamiento y la vergüenza. Lo que marcó la diferencia para mí fue que estas diferentes aproximaciones no estaban desconectadas entre sí, explica Diana. Mi equipo terapéutico se comunicaba y trabajaba desde una comprensión compartida de cómo el trauma había afectado mi sistema nervioso, mis relaciones y mi sentido de mí misma. Cada modalidad aportaba algo esencial al proceso. ¿Cómo podemos conceptualizar este enfoque integrador? Podemos pensarlo como una intervención en múltiples niveles.
Nivel de supervivencia / regulación, abordando desregulación del sistema nervioso autónomo y reactividad del tronco cerebral a través de estrategias como neurofeedback, técnicas de respiración, prácticas de enraizamiento sensorial y medicaciones apropiadas cuando sea necesario. Nivel emocional / límbico, trabajando con memorias emocionales, sistemas de apego y reactividad emocional a través de EMDR, terapias somáticas y reconstrucción de experiencias relacionales seguras. Nivel cognitivo / cortical, procesando narrativas, creencias, significados e integración de experiencias a través de psicoterapia verbal, escribiendo narrativas y reconstruyendo comprensión coherente. Nivel social / interpersonal, abordando aislamiento, desconfianza interpersonal y patrones relacionales desadaptativos a través de relaciones terapéuticas seguras, grupos de apoyo y gradual reconstrucción de conexiones sociales. Nivel existencial / espiritual, explorando cuestiones de significado, propósito y transformación postraumática a través de prácticas contemplativas, conexión con comunidades significativas y reconstrucción de sistemas de valor y significado. Un enfoque integrador reconoce que estos niveles están interconectados y se influencian mutuamente. El progreso en un área a menudo facilita avances en otras. Para desarrollar un plan personalizado de recuperación, es útil considerar varias preguntas clave. ¿Cuáles son los síntomas o dificultades más disruptivos actualmente? ¿Qué necesita ser estabilizado primero? ¿Cuáles son las fortalezas, recursos y capacidades existentes que pueden apoyar el proceso de recuperación? ¿Qué modalidades terapéuticas resuenan más con la persona, considerando su historia, preferencias y experiencias previas? ¿Qué secuencia u orden de intervenciones tiene más sentido, reconociendo que algunas habilidades necesitan desarrollarse antes que otras? Para Antonio, un veterano de guerra de 38 años, la estabilización a través de medicación y técnicas de regulación fue necesaria antes de poder beneficiarse significativamente de terapias de procesamiento como EMDR. Para Claudia, una sobreviviente de abuso infantil de 52 años, el trabajo somático para desarrollar sensación de seguridad en su cuerpo precedió al trabajo verbal más profundo con memorias traumáticas. Es importante destacar que la integración no significa necesariamente incorporar todas las modalidades simultáneamente. Diferentes aproximaciones pueden ser relevantes en diferentes etapas del proceso de recuperación. Como observa el Dr. Van der Kolk, la recuperación generalmente progresa a través de varias fases, aunque no necesariamente de forma lineal. Estabilización y seguridad, desarrollando recursos internos y externos para manejar la activación emocional y sensaciones abrumadoras. Procesamiento traumático, abordando directamente memorias traumáticas y sus impactos. Integración y reconexión, incorporando la experiencia traumática en una narrativa coherente y reconstruyendo conexiones con uno mismo, otros y el mundo. Diferentes aproximaciones terapéuticas pueden ser especialmente valiosas para fases específicas, aunque muchas contribuyen a múltiples aspectos del proceso. El psiquiatra y especialista en trauma Dr. Adrián Montero enfatiza: la recuperación del trauma no es un proceso de uno u otro, sino de ambos / y. No debemos limitar nuestras intervenciones a una sola modalidad cuando el trauma afecta al ser humano de manera tan multidimensional. La integración sensata de enfoques complementarios, adaptados a cada persona, ofrece la mejor oportunidad para una sanación profunda y sostenible. Capítulo 15. Hacia un futuro de esperanza, reclamando tu vida después del trauma. A lo largo de este libro, hemos explorado cómo el trauma impacta nuestro cerebro, mente y cuerpo, y hemos examinado diversas vías para la sanación. En este capítulo final,
dirigimos nuestra atención hacia el horizonte más amplio de la recuperación, reclamar una vida plena, significativa y conectada después del trauma. La recuperación del trauma no se trata simplemente de reducir síntomas o procesar recuerdos dolorosos, aunque estos son componentes importantes. En su sentido más profundo, la recuperación implica reconstruir la capacidad para habitar plenamente el presente, reconectar con uno mismo y con otros, y crear una vida que tenga sentido y propósito. Como sobreviviente de trauma, Silvia, una mujer de 51 años, lo expresa elocuentemente: durante mucho tiempo, mi objetivo era simplemente sobrevivir, luego sentirme normal. Eventualmente comprendí que la verdadera recuperación significa mucho más, significa reclamar mi derecho a prosperar, a experimentar alegría, a contribuir, a amar y ser amada. Significa que mi pasado forma parte de mi historia, pero no determina mi futuro. La investigación sobre resiliencia y crecimiento postraumático respalda esta perspectiva. Muchos sobrevivientes de trauma no solo recuperan su nivel previo de funcionamiento, sino que experimentan transformaciones profundas que aumentan su sentido de fortaleza personal, conexiones interpersonales y apreciación por la vida. Esto no minimiza el sufrimiento asociado con el trauma, pero reconoce la notable capacidad humana para encontrar significado y crecimiento incluso a través de experiencias devastadoras. ¿Cómo se manifiesta concretamente esta reclamación de vida? Examinaremos varias dimensiones de este proceso. Reconexión con el cuerpo como fuente de placer y vitalidad. Para muchos sobrevivientes, el cuerpo ha sido principalmente asociado con dolor, vergüenza o peligro. Un aspecto crucial de la recuperación avanzada implica redescubrir el cuerpo como fuente potencial de placer, vitalidad y conexión. Rodrigo, un hombre de 46 años con historia de trauma complejo, describe su viaje. Durante décadas, vivía principalmente en mi cabeza, mi cuerpo era simplemente algo a ignorar o tolerar. A través de danza, natación y eventualmente, intimidad física consciente con mi pareja, comencé a experimentar mi cuerpo como algo más que un repositorio de trauma. Redescubrí la capacidad para sentir placer, juego y conexión física. Esta reconexión con sensaciones agradables literalmente expandió mi mundo. Actividades como danza, deportes, artes marciales, baños termales, masajes, cuando se siente seguro, y contacto con la naturaleza pueden ayudar a restablecer una relación más positiva con el cuerpo y expandir la capacidad para el placer físico. Desarrollo de relaciones nutritivas y recíprocas. Si el trauma, especialmente el trauma interpersonal, daña nuestra capacidad para confiar y conectar, la recuperación avanzada implica reconstruir relaciones caracterizadas por seguridad, respeto mutuo y conexión genuina. Para muchos sobrevivientes, este proceso comienza con relaciones terapéuticas o grupos de apoyo, pero eventualmente se expande para incluir amistades, relaciones románticas, conexiones familiares y pertenencia comunitaria. Implica aprender a distinguir entre relaciones saludables y dañinas, a establecer y mantener límites apropiados, y a abrirse gradualmente a mayor vulnerabilidad e intimidad. Elena, una mujer de 39 años con historia de abuso, reflexiona: aprender a confiar nuevamente ha sido un proceso gradual, con avances y retrocesos. Cada relación saludable ha servido como evidencia correctiva contra mis creencias anteriores de que todas las relaciones eventualmente se vuelven peligrosas o explotadoras. Hoy tengo un círculo pequeño pero sólido de personas con quienes puedo ser auténtica, vulnerable y segura. Creación de significado y propósito. Muchos sobrevivientes destacan la importancia de encontrar significado en su experiencia, no en el trauma mismo, sino en su respuesta a él y en cómo pueden utilizarlo para contribuir positivamente al mundo. Para algunos,
Esto toma forma de activismo y defensa, trabajando para prevenir el tipo de trauma que experimentaron o apoyando a otros sobrevivientes. Para otros, involucra expresión creativa, transformando su experiencia en arte, escritura, música o danza que pueda tocar a otros. Para muchos, incluso actos cotidianos de cuidado y contribución, criar hijos con conciencia, apoyar a amigos, crear belleza, trabajar con integridad, proporcionan un sentido profundo de propósito y significado. Mario, un hombre de 57 años que sobrevivió a trauma severo en su infancia, comparte: cuando comencé a voluntariar como mentor para jóvenes en riesgo, algo cambió profundamente en mí. Mi sufrimiento adquirió un propósito, me proporcionó comprensión, empatía y sabiduría que podía ofrecer a estos jóvenes. No habría elegido mi historia traumática, pero he elegido lo que hago con ella, y eso ha hecho toda la diferencia. Desarrollo de flexibilidad psicológica y emocional. La recuperación avanzada incluye expandir la capacidad para experimentar toda la gama de emociones humanas, tanto agradables como difíciles, sin quedar abrumado, disociado o controlado por ellas. Implica desarrollar un repertorio más amplio de respuestas a situaciones desafiantes, en contraste con las reacciones limitadas y automáticas típicamente asociadas con trauma no resuelto. Luisa, una mujer de 48 años con historia de trauma complejo, describe: antes, mi mundo emocional consistía básicamente en dos estados, entumecida o abrumada. A través de mi trabajo de recuperación, he desarrollado capacidad para experimentar matices emocionales que antes eran inaccesibles para mí: tristeza tranquila, decepción que no se convierte en devastación, alegría que no inmediatamente genera miedo, enojo que se expresa de manera constructiva. Es como pasar de un instrumento con dos teclas a un piano completo. Integración del pasado, presente y futuro. Finalmente, la recuperación avanzada implica desarrollar una narrativa coherente e integrada que incorpore experiencias traumáticas sin ser definida exclusivamente por ellas. Implica reconocer cómo el pasado ha influido en quién eres hoy, mientras simultáneamente reclamar la capacidad para hacer nuevas elecciones y crear un futuro que no esté determinado por experiencias previas. Carlos, un sobreviviente de 62 años, reflexiona: el trauma ya no es un evento actual en mi vida, es parte de mi historia, ha contribuido a moldearme, pero no define quién soy ni limita quién puedo llegar a ser. Mi identidad es mucho más amplia que sobreviviente. Soy padre, artista, amigo, mentor, aprendiz, y muchas otras cosas. El trauma es un capítulo en mi libro, no toda la historia. Es importante destacar que este viaje hacia una vida plena después del trauma no es lineal ni tiene un punto final definido. Incluso en etapas avanzadas de recuperación, pueden surgir desafíos, activaciones y periodos donde se necesita apoyo adicional. La diferencia es que estos momentos difíciles ya no descarrilan completamente a la persona, se convierten en parte del flujo natural de la vida, manejados con habilidades y recursos desarrollados a lo largo del proceso de recuperación. Como señala la investigación moderna sobre trauma, la recuperación involucra restaurar el sentido de agencia y poder, reconocer que lo que pasó, pasó, pero que tienes opciones sobre cómo relacionarte con tu pasado y sobre cómo vives ahora. En este sentido, la verdadera medida de la recuperación no es la ausencia de cicatrices, es la presencia de elección, conexión, significado y la capacidad para vivir plenamente en el presente. A todos quienes han emprendido este viaje de sanación, les ofrecemos este recordatorio: el camino puede ser desafiante, a veces solitario, y frecuentemente no lineal, pero la posibilidad de una vida rica, conectada y significativa después del trauma es real. Como demuestra la evidencia científica y la experiencia de innumerables sobrevivientes,
El cuerpo que ha llevado la cuenta del trauma también posee una extraordinaria capacidad para la sanación, el crecimiento y la transformación. Sobre el audiolibro. Este audiolibro es una obra original que explora los conceptos modernos sobre trauma, los efectos del trauma en el cerebro y el cuerpo, y diversos enfoques terapéuticos para la sanación. El contenido está basado en investigaciones contemporáneas sobre neurociencia del trauma y enfoques terapéuticos integrales, pero está presentado en un formato educativo único y accesible. El guión ha sido creado específicamente para este audiolibro y no está afiliado oficialmente con ninguna obra o autor específico. Los casos e historias presentados son ejemplos ilustrativos ficticios creados para facilitar la comprensión de conceptos complejos. Este recurso tiene fines educativos y no sustituye la atención médica o psicológica profesional. Si estás experimentando dificultades relacionadas con trauma, te recomendamos buscar el apoyo de profesionales de salud mental especializados.